Invitamos al escenario a Natalia Amprimo, socio principal de Amprimo, Fleury, Barbosa y Rodríguez Abogados, a Gladys Echaíz, congresista de la República del Perú, a Giovanni Priori, abogado y profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y a Jaime del Taus, presidente de la AMPADIA, quien moderará el panel. Se supone que yo voy allá. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de la reforma del sistema judicial. Como sabemos, la justicia es la esencia del Estado. El Estado no se explica si no hay justicia y seguridad. Bueno, pero en el Perú el sistema judicial no funciona. Tenemos procesos interminables, carga que se expresan en una carga acumulada también gigantesca, corrupción, en fin, y por el lado penal pues se libera a los delincuentes, no se los castiga y al mismo tiempo se comete abusos tremendos derivados de la politización de la justicia, en fin, todos los males. El resultado es que no hay justicia para el ciudadano común y corriente. La justicia es inaccesible en buena cuenta para él y de modo tal que la justicia pues no protege los derechos fundamentales de las personas, tampoco protege la seguridad jurídica de las empresas. Ahí vemos la carga acumulada, que es enorme, ¿no? 3.626.968 casos pendientes a noviembre de este año, ¿no? Y bueno, la mayor parte en realidad de esos casos son en ejecución. De alguna manera el sistema logra procesar una cantidad menor de los procesos que ingresan cada año en términos de sentencias, pero se sentencia, sin embargo la ejecución de la sentencia se demora muchísimo, ¿no? Y de ahí la carga acumulada por un problema de gestión. Y entonces la explicación que tiene el sistema judicial o que tiene el Poder Judicial y que tiene la Fiscalía es que faltan jueces y fiscales para cerrar esa brecha, necesitan más jueces y fiscales. En el caso de los jueces, ellos señalan que necesitan un 25% más de jueces. Hay 3.683 jueces en este momento, necesitarían 4.577 para cerrar la brecha, lo que significa un costo de 932 millones de soles. Y en cuanto a fiscales, la Fiscalía sostiene que necesitan un 19% más de fiscales, pasar a 9.960 fiscales, más 4.348 personas dedicadas al tema administrativo. El total, un presupuesto de 480 millones. Eso es lo que necesitan. Efectivamente, si uno ve comparativamente con otras partes del mundo, tenemos menos jueces por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, vamos a ver que en realidad no necesitaríamos tantos más magistrados y habría además menos corrupción si resolviéramos algunos temas que son los que hacen que las cosas se demoren tanto y que haya corrupción. Para comenzar, tenemos un porcentaje altísimo de personal temporal, de abogados que son contratados de manera temporal para convertirlos en jueces. En realidad, en el Poder Judicial solo el 41% son titulares y en el Ministerio Público solo el 32% de los fiscales son fiscales titulares.
¿no? Y ustedes pueden ver que en el Poder Judicial el 40% son lo que llaman supernumerarios. Es decir, que son, y en el caso del Ministerio Público es peor, 55%. Los supernumerarios son abogados abogados privados, que son contratados para suplir plazas dentro del Poder Judicial o del Ministerio Público. Y por lo general, pues son allegados de alguna u otra manera del presidente de la Corte Suprema, por ejemplo, y entonces eso es un problema, porque son contratados de manera no meritocrática en virtud de relaciones de parentesco, de amistad, de compadrazgo, y lo que tenemos es que se forman redes pues, de amistad, de compadrazgo, redes de intercambio de favores o redes de corrupción, sencillamente, como el caso de los cuellos blancos del puerto, ¿no? Y entonces se necesita pasar a un sistema de jueces y fiscales titulares, estables, ¿no? Porque de otro lado lo que se genera pues, es un sistema de corrupto y un sistema basado en el patrimonialismo, ¿no? Y en un sistema en el cual los jueces y los fiscales no tienen independencia porque dependen de lo que les pida pues, el presidente de la Corte Suprema o el fiscal, el jefe fiscal, digamos, ¿no? Y por otro lado, los procesos se demoran porque estas personas no necesariamente están bien informadas, no conocen bien el tema y los rotan constantemente y entonces los procesos se interrumpen. En fin, esta es una causa de demora. Necesitamos pasar a un sistema meritocrático, ¿no? Tanto para el ingreso a la Fiscalía y al Poder Judicial, de eso nos van a hablar tanto Gladys Echaíz como Natalia Amprimo, y mejorar sustancialmente la calidad de estos magistrados, que tenemos serios problemas con la calidad, hay muchos jueces que no entienden o no entienden la teoría, por ejemplo, penal, en fin, ¿no? Y necesitamos reemplazar esas ratificaciones cada 7 años que restan independencia por un sistema riguroso de evaluación interna del desempeño permanente. También de eso nos va a hablar Gladys Echaíz. Y por otro lado, otro asunto es que no hay predictibilidad en el sistema judicial, porque la Corte Suprema no funciona como una instancia que genera jurisprudencia. La Corte Suprema debería estar formada por un número menor de jueces supremos que revisen unos cuantos pocos casos emblemáticos al año y fijen la jurisprudencia a la que tengan que atenerse los jueces cuando resuelven un caso. Eso le daría predictibilidad, aceleraría los plazos y también suprimiría corrupción, porque todo aquel juez que se aparta de la jurisprudencia es porque probablemente ha recibido pues alguna clase de estímulo para apartarse de esa jurisprudencia, ¿no? Entonces la predictibilidad es fundamental y entonces este rol de la Corte Suprema es también muy claro. Hay un problema muy serio, además, con la Corte Suprema, que se dedica en este momento, le llegan casi todos los casos, porque las Cortes Superiores son muy malas, hay que mejorar la calidad de las Cortes Superiores, le llegan en última instancia casi todos los casos en casación, pero la Corte Suprema en realidad muchas veces no resuelve, sino que anula para que regrese el caso a primera instancia, para que en primera instancia se vuelva a resolver. Y resuelve en primera instancia, pero vuelve a regresar a la Corte Suprema y así indefinidamente, y esto demora eternamente, es un asunto kafkiano, absurdo, que tendría que ser resuelto. Hay unas tecnologías que se están empezando a implementar que pueden ayudar a resolver este problema, tanto de la celeridad como de la corrupción. El expediente judicial electrónico, por ejemplo, ya se ha empezado a aplicar en los procesos civiles y en los procesos laborales en el Poder Judicial. Más o menos un 50-60% de los órganos jurisdiccionales han adoptado ya el expediente judicial electrónico y como ustedes pueden ver ahí, efectivamente se ha reducido considerablemente los tiempos. El tiempo de duración en primera instancia ha bajado en 63%,
y el tiempo, y en segunda instancia se ha reducido en 55%. Esto es un avance bien importante. Lamentablemente esto todavía no se aplica al sistema penal, porque el sistema penal es más complejo. Hay que aplicar el expediente judicial, tiene que incluir desde la comisaría hasta el INPE, pasando por la Fiscalía y el Poder Judicial, y entonces supone una interoperabilidad, y hay un dinero, hay un préstamo del Banco Mundial para avanzar en esto, pero se está demorando mucho y hay resistencias, por supuesto, ¿no? Porque esto ayuda a reducir la corrupción y ayuda a acelerar los casos. La oralidad, los procesos civiles se están oralizando, esto más o menos un 50% también dentro del tema, dentro del área civil se ha ya oralizado, y también se han reducido considerablemente los tiempos. La reducción del tiempo se ha producido en un 63% para la emisión de sentencias, ¿no? Incluso se están resolviendo expedientes más rápidamente de los expedientes que entran, de modo que tal que se está reduciendo la carga en esos casos. Eso es muy importante. Entonces, la oralidad tiene que seguir avanzando. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso del, bueno, eso lo vamos a ver en el caso judicial. Y el otro tema es, bueno, la inteligencia artificial. Milagrosamente, hay una Corte Superior, que es la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, que por motu propio lanzó este programa Amauta Pro de inteligencia artificial, que le permite fabricar resoluciones para el juez o el asistente, revisando pues las normas, las resoluciones anteriores. Todo esto lo produce proyectos de resolución muy rápidas, ¿no? Y esto acelera, por supuesto, considerablemente los tiempos, y por otro lado elimina corrupción. Entonces, si esto se generalizara a todo el sistema judicial, sería un avance extraordinario. El tema es la justicia penal también, pues la justicia penal, por un lado, no castiga, pero por otro lado, abusa tremendamente, ¿no? Sobre todo cuando se politiza, ¿no? Cuando se castiga, se inventan prisiones preventivas para políticos que han cometido hechos que en realidad no eran delitos en su momento. Ahí se ha destruido incluso parte de la clase política. Ha sido nefasta la politización de la política, se han cometido muchos abusos, y incluso en las prisiones se ha abusado del concepto de organización criminal, de las propias prisiones preventivas. Se ha perdido la oralidad, porque la oralidad sí había avanzado con el nuevo Código Procesal Penal en el sistema judicial, ¿no? Pero el otro día hemos visto al juez Juan Carguancho pues, demorándose un mes, algo que debería resolverse para determinar una prisión preventiva, que es algo que debería demorarse una mañana. En una mañana debería uno escuchar a las dos partes y resolverse pues si esta persona merece o no merece prisión preventiva, ¿no? Tuvo que elaborar un documento, eso lo contaba Natalia Amprimo, de 600 páginas, y sí se ha perdido la oralidad. Es un problema cultural en realidad que hay que resolver, no sé cómo. Pero el hecho es que la gran mayoría de los detenidos, ya lo sabemos, son liberados sin ningún proceso, por una serie de problemas vinculados a que no hay manera de fabricar pruebas tan rápidamente, porque los plazos son de solo 48 horas para la policía, porque no hay laboratorios de criminalística, etc. Pero de los que son procesados, fíjense ustedes, solamente el 12% recibe pena privativa de la libertad. Es decir, lo que hay es en realidad impunidad. Los demás, como tienen penas menores a 5 años o a 4 años, son liberados. Es decir, es el reino de la impunidad. Y lo que pasa es que no hay pues, penales para delitos menores, no hay penales pequeños, distritales, provinciales, para delitos menores en los cuales los jueces puedan condenar a penas cortas, de 2 meses, o de 2 semanas, como es en Estados Unidos y en los países avanzados, ¿no? Para que no haya impunidad, porque de nada sirve tener esas penas, condenar si es que en realidad no se condena. Y los penales en general están sobresaturados, y en ellos un 37% están sin sentencia, y en realidad lo que necesitaríamos es penas más bajas, porque se ha ido modificando el Código Penal, incrementando las penas
de manera populista, y hay delitos menores que en realidad tienen penas más altas que el homicidio, por ejemplo. La sistemática de las penas se ha perdido y simplemente se cree que subiendo las penas se va a resolver el problema de la criminalidad. Y en realidad lo que se necesitaría es penas más bajas, pero que se cumplan. Es decir, que se detenga a la gente y que sea juzgada, procesada y la gente sea detenida y apresada, se castigue. Bueno, la propuesta de Enrique Gersi, que es fusionar la investigación preliminar con la preparatoria, reduciendo todo esto a 18 meses, eliminar la famosa etapa intermedia, en fin, eliminar el monopolio de la acción penal del Ministerio Público y que cualquiera pueda tener iniciativa en la acción penal, en fin. Una solución también parcial son las unidades de flagrancia. Las unidades de flagrancia son estos locales en los cuales se junta a policías, fiscales, jueces, un laboratorio de criminalística, un laboratorio pequeño de criminalística, medicina legal y una carceleta para los que son procesados. Y como vamos a ver, fíjense qué es lo que ocurre con un detenido en flagrancia, ¿no? Supongamos que ha sido detenido en la zona de San Martín de Porres, ¿no? En la comisaría, 15 minutos para llegar a la comisaría, luego hay que llevarlo al Instituto de Medicina Legal, que queda por Campo de Marte, luego al laboratorio de criminalística que queda en Aramburú, eso es 30 minutos, luego regresar a la comisaría, 1 hora y media, luego 1 hora más para ir a la fiscalía que queda en Lima Norte, luego 20-30 minutos para ir al juzgado, en fin, y 1 hora más para llegar al... Es decir, esto, un proceso en flagrancia, es la locura, pues hay que atravesar todo Lima, es impracticable. Entonces, se trata de juntar en un solo local todas esas entidades y fíjense, un proceso común que tomaría 21 meses, ¿no? En un centro de flagrancia tomaría 72 horas el proceso inmediato y si es que hay terminación anticipada tomaría solo 24 horas, ¿no? Y esto costaría 1.800 millones de soles. 1.800 millones de soles no es nada, considerando que el Perú deja de gastar todos los años 10 veces más, 18.000 millones de soles en inversión pública que no se ejecuta, por ejemplo, ¿no? Entonces esto permitiría instalar unidades de flagrancia en todo el país y eso ayudaría pues a eliminar, claro, habría que construir esos penales pequeños para los delitos menores, ¿no? También, eso cuesta más también. Entonces, se trata de avanzar en eso, pues, fíjense, si eso se hiciera, necesitaríamos en realidad muchísimo menos juzgados, porque podríamos juzgando mucho más rápido. Incluso algunos casos de extorsión, los no complicados, donde no hay grandes organizaciones, podrían juzgarse a través de la flagrancia, ¿no? Luego tenemos esta recomendación de la OCDE, que dice que, curiosamente, hay que empoderar al Minjús. Me están llamando por teléfono, es increíble esto. Bueno, la OCDE dice que hay que empoderar al Minjús para liderar la reforma de justicia. Y la reforma de justicia tiene que ser liderada desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Justicia, ¿no? O desde el Consejo para la Reforma del Sistema Judicial, que es algo que se creó en su momento, activarlo bien. Es decir, de hecho, el nuevo Código Procesal Penal se llegó a aplicar en el país bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia en combinación con el MEF que tenía que dar la plata. Así se pudo avanzar, claro, se demoró muchos años, pero como hemos visto ya también de alguna manera se ha desnaturalizado. En suma, pues, necesitamos meritocracia, evaluaciones en lugar de patrimonialismo, nuevo rol de la Corte Suprema, empoderamiento del Minjús, unidades de flagrancia, digitalización, oralización, inteligencia artificial y reforma de los códigos procesales. Muchísimas gracias. Ahora Gladys nos va a hablar precisamente de cómo mejorar el nivel de los magistrados
la selección, el ingreso, en fin. Muchas gracias. Gracias por la invitación y el honor de compartir con los que son los hombres y mujeres que son el motor de la economía del país. Permítanme ahora, gracias, compartir con ustedes algunas inquietudes propias del sector al que he pertenecido casi toda mi vida profesional. Creo que todos nosotros sabemos que un Estado sin un sistema de justicia independiente, eficiente y probo jamás podrá lograr su objetivo de crecimiento y desarrollo. Porque para ello necesita seguridad jurídica. Seguridad jurídica que como valor y principio último del derecho nos da orden, confianza, transparencia, confiabilidad y seguridad. Seguridad de que nuestros derechos serán realmente garantizados. Pero ¿en manos de quién está otorgarnos la seguridad jurídica? En manos de jueces y fiscales que integran el sistema de administración de justicia. Muy bien. Por tanto, ¿qué es lo que demandamos para lograr que el Estado cumpla sus objetivos? De jueces y fiscales debidamente formados, debidamente preparados. ¿Qué tenemos actualmente? Tenemos, por decirles, el producto de una secuencia de reformas, de procesos que se han dado a lo largo de nuestra historia, con la finalidad de lograr este propósito, de hacer efectiva la seguridad jurídica que buscamos. Hasta antes del 71, las elecciones o la selección de jueces y fiscales era política. Era el Poder Ejecutivo o el Congreso quien designaba a los magistrados. Y indudablemente esas designaciones establecían ese vínculo de dependencia porque se debía el favor. Para el año 71 el gobierno del general Velasco cambió ese sistema e instaló el sistema de Junta Nacional de Justicia, un conjunto de personas integrantes del sistema encargados de hacer la designación y propuesta para el nombramiento. Llega el año del 1979, la Constitución recoge ese modelo bajo el nombre de Consejo Nacional de la Magistratura, que ha continuado, mantenido en la Constitución del 93, y a quien se le encomendó nuevas funciones. No solamente la selección y nombramiento, sino también la ratificación de los magistrados y el control disciplinario de los mismos. Y ahí el problema comienza, no sé si a agravarse, porque no se solucionó de ninguna manera. Tanto que llegamos al 2019 y nos encontrábamos en un estado de degradación terrible que obligó a hacer una reforma casi de urgencia, pero una reforma de nombre, porque solamente se cambia la designación por el de Junta Nacional de Justicia, agregándole nuevas funciones como es una ratificación cada 3 años y medio y el control disciplinario de oficio. Sin embargo, se dejaba de lado en ese sistema de selección lo básico y lo elemental, que estábamos viendo que era la formación académica. ¿Qué se requiere para ser independiente, para ser autónomo, pero con una autonomía responsable? Se requiere formación profesional.
para ser elegido ahora magistrado, solo se requiere de inscribirse, acreditar un currículum que hoy se fabrican, pasar un examen escrito y una entrevista. ¿Será suficiente para determinar la probidad, el conocimiento cabal y real o la formación profesional del aspirante a ser magistrado? Creo que no. Por muchos deseos que tengan los integrantes de estas juntas o consejos, difícilmente lo lograrán, porque nadie puede determinar en un solo acto o medir en un solo acto tremendas capacidades. En la Constitución del 93 introdujo la Academia de la Magistratura para cumplir con esa finalidad. Sin embargo, ¿qué pasó? Que el Tribunal Constitucional dijo que no era necesario la previa formación para poder postular, con lo cual volvimos a lo mismo. ¿Cuál es el resultado de todas estas reformas hasta este momento? Un sistema judicial en crisis, un ministerio público en crisis. ¿Qué dicen las encuestas que se han hecho respecto a la situación de este sistema? Aquí tenemos el barómetro global de la corrupción para América Latina, que en cuanto al Perú dice que las personas consideran que el 63% en el año 17 eran corruptas, en el 19, 68. Hoy, ¿cuántas serán? Vemos cada día las noticias y comenzamos a decir, Dios me libre. De repente digo algo y ya estoy en la cárcel. ¿Qué dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática? Que de cada 100 personas, 14 no confían ni en el Ministerio Público ni en el Poder Judicial. Se han hecho estudios y diagnósticos desde el año 94. Estoy hablando después de la Constitución del 93. No quiero remontarme a las investigaciones anteriores. Desde el año 94 ha sido persistente las recomendaciones de decir, hay que fortalecer la formación y capacitación de los magistrados. Dijo el MINJUS, lo dijo el mismo Poder Judicial, fortalecer la capacitación y la carrera judicial. Luego tenemos que la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo de Alto Nivel de Modernización del Sistema de Justicia también nos recomienda fortalecer la selección, formación y capacitación. Y finalmente en el 2003 el Poder Judicial nos dice lo mismo. El SERIAJUS en el 2003, necesidad de educación jurídica y formación de los magistrados. El 2006, la Fundación Konrad Adenauer, realizó estudios con un grupo de trabajo cuyo diagnóstico fue falencias del sistema de selección y nombramiento, falta de una etapa de formación preliminar para el ejercicio de la función jurisdiccional y finalmente el 2021 el mismo Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia mediante Ley 30.942 propone fortalecer los recursos humanos, creación de una escuela judicial e inclusive recomienda adecuarnos al modelo de escuela de España. Es una propuesta que, discúlpenme. Ese es mío, ese es suyo. Evoqué de asiento. El modelo de España. ¿Qué dicen los estudios
y las instituciones especializadas en las investigaciones y para el fortalecimiento de los sistemas judiciales. Los principios fundamentales relativos a la independencia de la magistratura adoptados por las Naciones Unidas dicen que la independencia y autonomía funcional de jueces y fiscales depende de la formación y capacitación especializada. Los textos de los consejos de Europa del año 94 dicen lo mismo. La Carta Europea sobre los Estatutos de los Jueces del 98, idem. Y el Consejo Consultivo de Jueces Europeos del 2001 reproduce la misma recomendación. Nosotros, siguiendo estas recomendaciones y estudios, hemos hecho una propuesta: que se cree la Escuela Nacional de la Magistratura en el Perú, igual que existe en otros países de América, la cual hemos trabajado con el apoyo de la Konrad Adenauer y de un asesor, el doctor Sergio Alberto Palacios, exdirector de la Escuela Judicial Argentina y exsecretario general de la escuela, de todas las escuelas judiciales iberoamericanas. El proyecto, ¿qué propone? Propone la creación de la escuela, la eliminación de la ratificación, por ser una de las formas de someter a los magistrados, la evaluación permanente del desempeño, porque hay que medir cómo van los jueces en la evolución de su formación, reforzamiento constitucional de los órganos de control. No debe ser una persona, debe ser un conjunto de personas las que se encarguen de ese control, y creación del Consejo de Coordinación Institucional. ¿Por qué el Consejo de Coordinación? Porque actualmente cada institución funciona por su cuenta. Sin embargo, hay temas que deben ser coordinados entre sí para evitar después implicancias en la vía de los hechos. Por ejemplo, si el Poder Judicial decide la creación de salas penales y el Ministerio Público no está enterado, difícilmente podrá proveer de un fiscal a esa sala. La creación habrá sido inútil, porque no podrá funcionar sin un fiscal. ¿Qué hablamos ahora del tema carcelario? Está en crisis. Los jueces dicen, bueno, el Ejecutivo dice, no podrán mandar a la cárcel a los que así lo ameriten, porque no hay espacio. Los fiscales protestan, los jueces protestan, pero son decisiones tomadas autónomamente. ¿Qué pasa si el Ministerio Público no participa en los centros de atención o de flagrancia? Porque no hay fiscales, porque todas esas decisiones fueron tomadas unilateralmente. Si existiera este Consejo de Coordinación, no hubiera ocurrido. Y se considera que debe participar el Ministerio de Justicia, porque también está de por medio la Defensa Pública, está de por medio la Procuraduría Pública, que están adscritas a este sector, y además el Ministro de Justicia, de quien depende el sistema carcelario, y Economía, que es el encargado de dar el presupuesto, los recursos para que esto sea posible. Señores, esto es lo que contiene el proyecto que se ha propuesto. Esperemos contar con el apoyo de los colegas congresistas y con la venia de todos ustedes, porque está destinado, dirigido a darles seguridad, a darles la convicción, la creencia de que tus derechos serán garantizados, y a recuperar la credibilidad que tanto han reclamado en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias Gladys, muy interesante esta idea de la Escuela Nacional de la Magistratura en lugar de la Junta Nacional de Justicia, en fin. Natale, por favor, adelante, tiene toda una propuesta para mejorar la calidad de los magistrados, entre otras cosas. Bueno, muy buenos días. Quiero empezar por agradecer
a CADE por esta invitación que me permite compartir algunas ideas para mejorar el sistema de justicia en el Perú, que un abogado como yo, que tiene 34 años de abogado, padece desde que era practicante. Voy a empezar por señalar que la crisis de la justicia en el Perú no es nueva. En el siglo XIX tuvimos 3 propuestas de reforma, en el siglo XX 4, y en lo poco que viene el siglo XXI ya tuvimos una. Todas han fracasado, todas. Tampoco es nueva el intento por vendernos un cambio que finalmente termina en una nueva desilusión. Siempre se plantea el problema de la falta de autonomía e independencia de los jueces y siempre se plantea el gran problema de la ausencia de una infraestructura adecuada y de recursos. Obviamente todo esto hace que la función jurisdiccional no sea atractiva como una opción de vida, más aún si cada 3 años y medio a usted lo pueden evaluar y lo pueden mandar a su casa, ¿no? Por una institución que, como ya hemos visto, actúa con dobles raseros y evalúa, diríamos, criterios de manera subjetiva. Ahora bien, no todos los jueces son malos, corruptos, ni faltos de independencia. Eso no es cierto. Decir eso sería injusto. Eso no es verdad. Pero ¿qué sí es cierto? Lo que sí es cierto es que los mejores alumnos de las facultades más prestigiosas de Derecho del Perú no aspiran a hacer carrera de vida en la judicatura. Es decir, que la excelencia no aspira a ser juez. ¿Esto ha sido siempre así? No, no ha sido siempre así. Antes tener un pariente fiscal o juez era motivo de orgullo. Hoy día en tiempos en los cuales todo se ha degradado, es una pesadilla, ¿no? Entonces, el tema de la justicia, que como todos hemos señalado y lo mencionó muy bien Julio Velarde, es fundamental para un Estado de Derecho y es algo que no podemos dejar de abordar, pero no podemos recurrir a las mismas recetas de siempre, al cambio de la ley, a ver cómo elegimos, porque, miren, podemos traer en el Perú al cuerpo cardenalicio que elija al Papa y decir que el cuerpo cardenalicio elige a los jueces, pero ¿cuál es el universo de postulantes? ¿Entre qué vamos a elegir? ¿Cuál es el nivel de los aspirantes? Entonces, el enfoque que tenemos que tener es un enfoque de largo aliento, un enfoque que permita que los mejores estudiantes aspiren a hacer de su vida la magistratura. Porque si no captamos la excelencia, vamos a seguir siendo una comparsa del engaño, que es lo que hasta ahora hemos tenido. Ahora, claro, la pregunta es que ustedes me dirán, bueno, pero eso es fácil, ese diagnóstico lo sabemos. ¿Cómo se logra el cambio? El cambio es un cambio que implica mucho esfuerzo y mucho tiempo, porque no es automático. Yo he planteado la creación de un fondo que permita retribuir económicamente a los alumnos del 10º superior que hagan sus prácticas preprofesionales en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Imaginémonos que este fondo permita retribuir con el doble, con 3 veces lo que un alumno destacado percibe cuando hace sus prácticas preprofesionales en un estudio privado de prestigio. O sea, generemos un incentivo para que los mejores se vinculen con el Poder Judicial y con la Fiscalía, no para que le hagan asco, sino para que se vinculen con el Poder Judicial. Y obviamente, si esas prácticas son satisfactorias y ese estudiante decide seguir la carrera judicial, se le pueda financiar una maestría en la universidad en la cual él decida postular e ingresar. Claro está, a cambio de que haga carrera judicial.
Pero obviamente ese compromiso tiene que también generar una estabilidad en el cargo. Yo coincido con la doctora Echaíz que el tema de las ratificaciones lo único que ha generado son jueces mediatizados, jueces que simplemente no tienen autonomía para opinar porque tienen una espada de Damocles sobre el cuello. En ratificaciones muchas veces que son tercerizadas a conocidos estudios de abogados de determinada vinculación ideológica o de abogados que hacen ejercicios en la práctica profesional, lo cual me parece que no es idóneo ni es, diríamos, correcto. Esta idea que yo les planteo, algo similar, se ha dado en Colombia hace más de 10 años. En Colombia hace más de 10 años se plantearon cómo captamos a los mejores alumnos de los mejores colegios para que ingresen a la administración pública, no solamente al Poder Judicial. Y si los mejores alumnos de los mejores colegios aspiraban a este programa, les financiaban su formación, incluyendo una maestría en el extranjero. Conozco a varios que han seguido maestrías en Harvard, en Yale, y que han salido de ese programa. En Colombia, el programa que funciona hace más de 10 años en forma muy exitosa se llama Ser Pilo Paga. Pilo en Colombia es una expresión coloquial que es similar a la que nosotros usamos como chancón. Ser chancón es premiado. Pero es que no podemos pretender cambiar las cosas si no aspiramos a atraer a los mejores. Y si, imagínense ustedes que de este programa de prácticas preprofesionales de la excelencia logramos captar a un 10%, a un 15%, a un 20% de estos alumnos que deciden hacer de su vida la carrera judicial, tenemos un éxito increíble, porque esa excelencia no la tenemos hace 50 años, hace 100 años, no la tenemos. Habrán excepciones, ¿no? Una golondrina no hace el verano, ¿no? Pero es una excepción, no es la regla. Ahora, se menciona que un problema es la provisionalidad. Sin lugar a dudas, un problema en el Poder Judicial es la provisionalidad. Pero ¿acaso no hay mayor provisionalidad que cada 3 años y medio o 7 años te puedan mandar a tu casa? ¿Quién que está en los primeros lugares en su formación académica, en una buena universidad, va a aceptar entrar al Poder Judicial para que a los 3 años y medio se pueda ir a su casa? ¿Quién va a hacer carrera de vida de eso? Nadie, pues, nadie. Claro, quienes han planteado todo esto, como tienen capturados ciertos organismos, aquellos que no pueden lograr por los votos y los cambios que quieren poner porque no tienen votos para sacar parlamentarios, los introducen a través de jueces a los cuales les logran sacar sentencias que van creando una corriente. Esa es la verdad, eso es lo que se percibe. Y como le decía, esa ratificación coloca una espada de Damocles en el cuello sobre los jueces. ¿Cómo es posible que jueces que están siendo en proceso de ratificación sean los que resuelven los amparos a los cuales recurren los miembros de la Junta Nacional de Justicia que han sido cesados por el Congreso? ¿Usted cree que ese juez es independiente? ¿Tiene independencia? ¿Puede actuar en forma autónoma? No nos engañemos, eso es imposible, pues. Eso es imposible. Por otro lado, si se quiere la excelencia en el Poder Judicial, no podemos mantener una bonificación del 15% en el resultado final de calificación si es que alguien acredita tener una discapacidad. O sea, en el Poder Judicial usted, si acredita una discapacidad, tiene 15% por encima del que ha dado mejor examen, inclusive para ascender. Oiga, yo quiero que alguien me dé justicia, no si el señor es tuerto, le falta un dedo. Yo estoy de acuerdo en que haya políticas de apoyo a las personas con discapacidad, pero dar el 15% en ese tema es desproporcionado y es alterar justamente, notoriamente, contra el mérito y la capacidad. Puede tener un porcentaje para ingresar a la carrera, pero ascenderá conforme a sus méritos, no porque tiene ese defecto que en cada concurso se sigue bonificando.
¿A qué estamos llegando? Bueno, eso funciona hasta el día de hoy. Tampoco se puede seguir considerando como un baremo de cálculo o de calificación las famosas maestrías y doctorados, cuando sabemos que hay un mercado persa de maestrías y doctorados. O eso no lo sabemos. O no sabemos que hay facultades que son auténticos mercaderes de la educación, que dan maestrías y doctorados en 6 meses. ¿No sabemos acaso que hay eso? Entonces, ¿cómo podemos seguir exigiendo como un mecanismo de ascenso eso? Nos estamos autoengañando. O tampoco la publicación de libros. Porque si el Perú tiene algo de maestría y doctorado, es en el copia y pega. ¿No es cierto? Hay libros que yo he leído de postulantes que, miren, ni para hacer fogata. Y además, los jueces valen por sus sentencias. A mí no me importa si el juez tiene maestría o tiene doctorado o ha publicado un libro, si es un mamarracho la sentencia que dicta. Yo valoro su sentencia, su forma lógica de analizar las cosas, de aplicar el derecho. No esta carrera de velocidad, porque ¿quién logra una maestría? Porque ya viene el concurso y ahí pues se intercambian favores y figuritas. Eso es lo que viene ocurriendo, pero seguimos en este continuar, ¿no? Entonces, las soluciones son lentas, ¿no? Porque el capital humano de excelencia lamentablemente no se consigue con chascar los dedos. Es un tema difícil, es un tema, sobre todo en una institución desprestigiada, ¿no? Como es el Poder Judicial y la Fiscalía. Y los jueces, como yo decía, valen por sus sentencias, como los maestros valen por sus enseñanzas y por su ejemplo, como los políticos por su integridad, ¿no? Entonces no queremos más razones y más justificaciones para que simplemente nos engañemos. O sea, si no llegamos a convocar a los mejores, estamos condenados a seguir siendo juzgados por lo peor que hay en la formación jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, Natale. Giovanni Priori, que ha presidido una comisión para reformar el Código Procesal Civil, tiene una serie de propuestas sobre este tema para mejorar las cosas. Adelante, Giovanni. Jaime, ante todo, buenas tardes ya con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación para hablar sobre la reforma de la justicia civil. 2 cosas previas. La primera, creo firmemente, y esto lo digo de modo general, en que es posible la reforma del Poder Judicial y de todo el sistema de justicia. Y que no solo es posible, sino que es necesario y fundamental trabajar en ello. En este ámbito, el sistema de justicia civil, y por eso agradezco doblemente la invitación, no ha estado en el debate público. El debate público ha estado prácticamente concentrado en la reforma del proceso penal por todas las implicancias que ya tenemos. Y nos hemos olvidado que cuando hablamos de justicia civil, estamos hablando de protección de los derechos de todos y de todas. De hecho, el gran reto del sistema de justicia civil es hacer que todos los derechos de todas las personas estén adecuada y efectivamente protegidos. La economía y la sociedad peruana ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años. Sin embargo, el ordenamiento jurídico que se dedica a la protección de los derechos no lo ha hecho. Cuando hablamos de justicia civil, hablamos de los derechos, sean civiles, políticos y económicos. Cuando hablamos de justicia civil, estamos hablando, por ejemplo, de cuánto nos demora y cuán eficiente es el sistema para la protección de los contratos que se celebran entre las partes. Nosotros tenemos un sistema muy antiguo. Nuestro Código Civil es de 1984. Estamos celebrando este mes los 40 años del Código Civil. ¿Ustedes se imaginan
las transacciones que se estaban pensando en 1984, esa es la norma que rige hoy las transacciones. Nuestro Código Procesal Civil ha celebrado el año pasado 30 años. ¿Ustedes se imaginan el tipo de conflictos en el que estaba pensando nuestro legislador en 1993? Miren, en cambio, lo que está pasando en Iberoamérica. En materia de Código Civil, Argentina y Brasil ya lo cambiaron. Sus códigos históricos en materia de derecho procesal. Solamente para citar ejemplos del siglo XXI, España, Honduras, Colombia, Portugal, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá. Argentina, como Estado federal, tiene un código procesal civil por cada provincia. Casi la mitad de las provincias argentinas han modificado en los últimos 25 años sus códigos procesales civiles. El caso de Chile es muy particular. Por razones políticas, Chile, a pesar de haber logrado los consensos que ha logrado, no ha logrado un consenso político para la reforma de su viejo Código Procesal Civil. Sin embargo, los chilenos han apostado por una reforma diferente. Han hecho una muy buena reforma en la gestión del despacho judicial. Y esa reforma en la gestión del despacho judicial les ha dado a ellos beneficiosos resultados en lograr que los derechos sean adecuada y efectivamente protegidos. ¿Qué cosa ha hecho el Perú en los últimos 30 años en materia de búsqueda de protección del derecho? Bueno, hemos apostado por todo menos por la reforma del proceso civil. Hemos incluso apostado por reforzar la autotutela, es decir, por reforzar los mecanismos que los propios titulares del derecho, por su propia cuenta, traten de proteger sus derechos. Hemos reforzado conciliación y arbitraje, pero nos hemos olvidado del proceso civil. Y está muy bien que reforcemos la conciliación, y está muy bien que reforcemos el arbitraje. Lo que está mal es que nos olvidemos del proceso civil. Todos los sistemas de reforma que acabo de citar, todos consagran un sistema multipuertas de protección de derechos. ¿Qué significa un sistema multipuertas? Un sistema que piensa, diseña distintos mecanismos de protección de derechos para que el ciudadano elija el mejor entre ellos. Podría ser que en algunos casos funcione la conciliación o el arbitraje, pero siempre tiene que existir la posibilidad del proceso civil. De hecho, les pongo dos situaciones dramáticas. ¿De qué sirve llegar a un acuerdo vía conciliación si este acuerdo no se ejecuta? ¿Dónde tendrían que ir? Al proceso civil. ¿De qué sirve tener un laudo arbitral hecho por los mejores árbitros del país si el laudo no se cumple? ¿Dónde tendrían que ir? Al proceso civil. ¿De qué sirve entonces que modifiquemos y que nos preocupemos tanto, que ya digo que está muy bien, de la conciliación, del arbitraje, y olvidemos al proceso civil? 30 años el proceso civil ha estado en el olvido. Felizmente, en el año 2016, el Ministerio de Justicia constituyó un grupo de trabajo para la reforma del proceso civil. Un grupo de trabajo que fue integrado por magistrados, abogados litigantes y profesores universitarios. Y ese grupo de trabajo presentó en los años 2017 y 2018 sendos proyectos que incluso fueron publicados por la Fundación Konrad Adenauer. Y hoy ese proyecto constituye un modelo de reforma procesal civil en Iberoamérica. Estamos actualmente trabajando una revisión y esperamos en enero tener ya la revisión completa de ese proceso civil. Rápidamente, en el tiempo que me queda, ¿cuáles fueron los principales problemas que identificamos nosotros cuando hicimos este proyecto en el año 2016? Duración excesiva, ya se dijo, no me detendré. Los procesos toman mucho tiempo. Estructuras rígidas, un proceso civil absolutamente formalista, estructurado sobre bases inmodificables, inquebrantables, los jueces buscando cómo buscar nulidades, cómo anular el proceso, cómo ir hacia atrás. Decisiones no predecibles, una Corte Suprema plagada de salas que emitían decisiones contradictorias entre sí. La imposibilidad de la ejecución. Hoy, de los datos que ha dado Jaime, ustedes no lo podrán creer, de toda la carga que existe
en el Poder Judicial, más del 70%, 70% son procesos en ejecución. Para datos de junio del 2024, de ese 70%, solo el 12% se resuelve. ¿Saben lo que significa eso? Que las sentencias no se cumplen. ¿De qué sirve entonces preocuparnos de modificar todo lo demás si no nos preocupamos de que las sentencias se cumplan en el Perú? No hay posibilidad de satisfacción plena de derechos, y si no hay posibilidad de satisfacción plena de derechos, ningún régimen económico va a poder ser eficaz. Y finalmente, el procedimiento escrito, sobre lo que ya habló Jaime, no me detendré. ¿Qué cosa hemos adaptado en este minuto 30 segundos como propuestas de reforma en este Código Procesal Civil? Primero, volver al proceso por audiencias. Es increíble, el Perú en 1993 fue uno de los pioneros en Iberoamérica en tener proceso por audiencias. Uno de los pioneros. En el 2008, aunque ustedes no lo crean, volvimos al procedimiento escrito, es decir, al procedimiento medieval. Y aquí tiene que ver mucho la cultura jurídica. Pero hoy volvemos a un proceso por audiencias con el apoyo de la tecnología. Sobre esto también ya habló Jaime. Solamente para citar el ejemplo de Arequipa, con la implementación a través de un protocolo aprobado por el Poder Judicial. El Poder Judicial se ha preocupado mucho en esto. En Arequipa se redujo en 90% la duración de los procesos y en Ayacucho en 50% la duración de los procesos. Díganme entonces que no funciona la oralidad versus la escritura. Procesos simples y flexibles. Hemos eliminado estructuras procedimentales que no sirven para nada y que no hacían sino generar que los abogados tuvieran que elegir entre procedimientos con poca claridad. Hemos incorporado demandas con posibilidad de hacerse por formularios, eliminado la idea de que los jueces tienen que buscar la nulidad. Los jueces tienen que ir para adelante con el proceso, nunca retroceder con la nulidad. Flexibilidad en dos sentidos distintos en el proceso, que el juez pueda adecuar las reglas procesales. Por ejemplo, si la controversia es simple, no tenemos por qué ir a la regla general. O si la controversia es compleja, tampoco tenemos por qué ir a la regla general. Los jueces tienen en el proyecto este poder, pero además incorporamos en línea con la más reciente modificaciones latinoamericanas también la posibilidad de que las partes celebren acuerdos procesales e incluso calendarios procesales que deben ser respetados en el proceso judicial. Quizá, y con esto voy a terminar, porque me parece lo más importante, estamos reformando sustancialmente el régimen de ejecución. Con la propuesta que estamos planteando, desde que un litigante va al Poder Judicial a solicitar ejecución, puede ya en ese momento afectar los bienes presentes y futuros de su deudor. Estamos rompiendo esquemas procedimentales en el Perú de hace 200, por no decir 500, de hace 200 años, donde el que tiene un título de ejecución realmente va y ejecuta. Este modelo es tan bueno que ya una de las provincias argentinas, la de Tucumán, ha tomado el proyecto de ejecución que está en este código y lo ha implementado y está trabajando además en ejecución provisional. ¿Qué quiere decir? Hoy día el que pierde sabe que si apela, la sentencia no se ejecuta. Rompemos esa idea. El que pierde hoy apela, pero mientras tanto se ejecuta la sentencia. No podemos hacer que el acreedor siga esperando la duración del proceso. Y con esto además se generan desincentivos en apelaciones innecesarias o maliciosas. Redefinición de tutela provisional para que el demandante no siga asumiendo los efectos del tiempo del proceso. Reforma sustancial del sistema de precedentes, sobre esto ya se pronunció Jaime. Incorporamos el procedimiento monitorio. Esto ha funcionado muy bien en España, ha funcionado muy bien en Colombia. ¿Saben cuánto se puede demorar un acreedor en conseguir un título de ejecución? 10 días. Aunque no se haya firmado una letra de cambio, un pagaré o un cheque.
y finalmente la incorporación de procesos colectivos para que no tengamos 200, 500 o 700 procesos idénticos en el Poder Judicial generando carga. Creo que desde la técnica procesal, pero también desde las reformas políticas, es posible y tenemos que trabajar en la reforma del sistema de justicia. Gracias. Bien. Expertos en medición. Les voy a rogar unas respuestas más o menos rápidas, por favor, porque ya no tenemos mucho tiempo. Gladys, una pregunta. Uno de los problemas que hemos tenido en el país ha sido la politización de la justicia. La reforma que tú estás proponiendo, esta de la Escuela Nacional de la Magistratura, con estas características que has explicado, ¿ayudaría, digamos, a reducir la politización de la justicia? ¿Cuál es la causa de esta politización y en qué medida esta reforma ayudaría a controlar, a minimizar esa politización? Desde luego. Mira, la independencia o la dependencia de los jueces, a pesar de lo que dice acá nuestro colega, es más grande que la que parece. Y esa dependencia se debe no solamente a la forma de selección, sino a la capacitación, a la formación académica de cada uno de los magistrados o jueces. ¿Y por qué te digo esto? Porque si tú dependes de una persona, y alguno de acá lo ha dicho, para tu nombramiento, sea político o no, y que esa persona a su vez te va a ratificar, pero esa persona a su vez es litigante, y la ratificación se va a dar en un periodo de 7 años y luego una mediana de 3 años y medio. Constantemente vas a depender de esas personas. Ergo, cuando sus decisiones son sometidas a la decisión jurisdiccional, ¿qué cosa se va a hacer? Bajar la cabeza y dar lo que piden. Correcto. Y el otro lado es que las orientaciones políticas, las infiltraciones ideológicas a las que se ven sujetos los magistrados, dependiendo del centro de formación de donde vengan, también incide en las decisiones jurisdiccionales, aunque parezca mentira, pero eso también lo hemos visto y públicamente ha quedado evidenciado. Con la formación académica en una escuela especializada y solo para magistrados, entonces romperemos con todos estos problemas, incluyendo el de la corrupción, porque no solamente se va a capacitar, sino a moldear el perfil, actitudes, aptitudes y valores. Correcto. Junto a las reformas legales, la reforma del modelo de selección de magistrados, creo que va a dar el resultado que todos aspiramos y buscamos. Y al final tener seguridad jurídica y no estar sujetos al criterio, digamos, de cada magistrado, a la simpatía, antipatía o a la arbitrariedad en términos generales. Muy bien, muchísimas gracias, Gladys. Natalie, también una respuesta muy rápida porque ya nos están indicando que casi no nos queda tiempo. Tú hace unos meses propusiste la necesidad de nombrar una suerte de jurado de honor, digamos, integrado por expresidentes del Tribunal Constitucional para designar una nueva Junta de Fiscales Supremos, porque había una crisis gravísima del Ministerio Público. ¿Esa crisis se ha resuelto con la elección de Delia Espinosa? ¿Todavía sería vigente tu propuesta? Bueno, ¿o no? Sí, ahora sí. Yo creo que la crisis sigue, ¿no? Porque no hay varita mágica que lo resuelva en 2 minutos. Lo que yo planteaba en ese momento, que me parecía interesante, era una solución inmediata, temporal, porque creo que es obvio que la Junta Nacional de Justicia, con su composición, no ha dado resultado, y es obvio que la Junta de Fiscales Supremos es un desastre. Entonces, lo que yo planteaba es lo siguiente, que haya una reforma
que los expresidentes del Tribunal Constitucional, que los hay, diríamos, de todas las tendencias, pero que hay que reconocer que son una élite en la realidad jurídica del Perú, puedan reemplazar provisionalmente a la Junta y, por invitación, designar nuevos fiscales supremos. Porque lo que tenemos que hacer es garantizar, como lo he dicho en mi exposición, que la gente mejor calificada aspire a ser magistrado. Es difícil que un abogado con cierta trayectoria, ciertos años en el ejercicio, se someta a una postulación en la cual no sabe qué va a ocurrir, no sabe si el concurso está amañado, no sabe si hay alguna garantía, porque esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces, claro, ya hoy día hay una nueva junta que va a entrar en el mes de enero, y lo importante era ganar ese tiempo, y además que ya esa junta cuando ingresase tuviese, diríamos, fiscales ya designados por invitación, ¿no? De forma tal que tuviese una junta de fiscales de un mejor nivel y no politizada como lo que tenemos el día de hoy. El problema, miren, yo estoy de acuerdo que hay cambios legales que hay que hacer, evidentemente es interesante la idea de la academia, pero el tema está, ¿quiénes van a ser los que van a postular esa academia? Ese es el tema fundamental. Porque si usted tiene una mala ley, pero tiene un juez probo y honesto, ese juez hace justicia. Si usted tiene una muy buena ley, pero tiene un pillo, ese juez no hace justicia. O sea, el problema del Perú es un problema humano. Humano. De acuerdo. Y eso no se soluciona con títulos. En mi experiencia en el Congreso, yo he tenido colegas que no tenían ningún tipo de formación académica y sin embargo defendían los derechos de su comunidad o tenían una labor parlamentaria mucho más honesta que mucha gente muy bien titulada y que lo que hacía era negocios. Así que hay que buscar la calidad de la persona. Gracias. Bien, Giovanni. Terminamos con Giovanni una pregunta. Los procesos vinculados a asuntos patrimoniales, derecho comercial, esas cosas, ¿no deberían ser privatizados, pasar a arbitrajes, en fin, a formas alternativas de justicia? ¿No debería ser esa una solución para descargar de paso el sistema judicial? Sí, de hecho eso ocurre. Es decir, una gran cantidad de personas cuando celebran contratos, no solamente comerciales, yo he visto casos de arbitrajes donde dos personas naturales han decidido ir a arbitraje para someter una controversia derivada de un contrato de arrendamiento por falta de pago. Eso ocurre, pasa, y eso está muy bien. Pero ¿qué hacemos con la cantidad de conflictos que no pueden ir a arbitraje o que no van a arbitraje? Allí es que tenemos que poner el punto de atención, a mi juicio. Y la única manera es creando mecanismos eficientes para que el proceso funcione, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Muchísimas gracias a Natalia Primo, a Jaime de Altaus, a